Espíritu, poder gozarnos y sobre todo calentar nuestro corazón para tener este tiempo que la palabra de Dios produzca el fruto al cual Él la va a enviar en este momento. Es que el Señor hoy ministre a nuestra vida, como dice su palabra en el libro de Hechos. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede que con todo de nuevo tu siervo hable tu palabra mientras tú extiendes tu mano para que se hagan señales, maravillas y prodigios en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que, Maestro inspirador de la Biblia, quedamos en tus manos en esta tarde. Vamos a ver hoy la oración en el Espíritu Santo de Dios. Definitivamente hoy Dios nos está reclamando, nos está demandando que volvamos a esos tiempos de oración, porque la oración es la medalla de oro que Dios tiene para aquellos que le buscan. Y definitivamente la unción solamente se logra en la cámara secreta de la oración. Y el único que nos puede hacer a nosotros disfrutar de la oración y estar en la presencia de Dios es el dulce Espíritu Santo de Dios. Es por eso que el libro de Judas, en el capítulo único del verso 20 al 23 nos habla de esto. Apocalipsis, recuerden que Judas es el penúltimo libro de la Biblia. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Edificar quiere decir tener raíces, tener convicciones personales profundas sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros, salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por él. Para los cristianos es un deber el tener discernimiento, tener comprensión, tener sabiduría para protegernos del error, del engaño, de la mentira, para no caer, como nos dice ahí la epístola de Judas. Y lo logramos cuando yo permanezco en el camino de la santificación. Recuerden que la santificación es todos los días que nosotros vamos mejorando, que vamos cambiando, vamos siendo transformados en la medida en que nosotros dejamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Es por eso que es mandatorio el que yo tenga discernimiento, que yo tenga sabiduría para poder darme cuenta cuando me están engañando, cuando me están desviando de mi verdadera fidelidad a Cristo, de la verdadera fidelidad al Señor. Vamos a ver el primer punto. Para lograr esto es necesario que nosotros seamos edificados, como dice ahí en el verso 20, amados por Dios y por la iglesia y Pablo, edifíquese en vuestra santísima fe. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que edificarme en la santísima fe, que doctrinalmente yo sea una persona fuerte, que yo tenga salud espiritual, que yo viva pegado en obediencia
a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que si yo soy una persona que soy fuerte espiritualmente, pero espiritualmente, si yo tengo una salud espiritual, a mí nadie me puede arrancar de lo que Dios tiene diseñado para mi vida, que es una vida con propósito, con sentido, y ser instrumento en las manos de Dios para llevar la luz a tanta gente que hoy vive en la oscuridad. Es por eso que yo tengo que tener esa salud espiritual. Si yo no quiero caer en la trampa, en el engaño, en el error, en la mentira, y pelear eficazmente, como nos dice Judas, yo tengo que tener ¿qué? Claridad en la verdad, edificarme en la verdad. ¿Edificarme en dónde? En la palabra de Dios. Mire que el Señor nos da una orden de ser edificados, de ser enseñados, que yo vaya en una mejora continua, que vaya en un crecimiento espiritual, que yo crezca todos los días y todos los años, que yo no me quede como la mayoría que nos quedamos como bebés espirituales, sino que yo vaya siendo edificado en mi santísima fe. Y eso se logra ¿en dónde? ¿Se refiere a qué? Ser edificado en esa santísima fe, a la edificación, al crecimiento espiritual. ¿Y que cómo se hace crecimiento espiritual? Ese crecimiento es, y el cimiento de ese crecimiento es la verdad, es la palabra de Dios, la sana doctrina, como nos dice ahí Judas en el verso 3. Amados, por la gran solicitud, miren cómo se refiere a sus discípulos, Judas, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común ¿qué? Salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos, motivándolos a que tengan discernimiento, a que tengan comprensión espiritual. ¿Por qué? Para que contiendan, para que la batalla, para que la pelea espiritual, porque mi pelea no es con quién, contra mi pelea no es con la carne, sino con qué. Mi pelea es espiritual, de rodillas delante de Dios, para que yo pueda ganar, para que contienda ardientemente por la fe que ha sido una verdad a los santos. Que yo contienda. Hoy hay muchos que desafortunadamente se extravían, sobre todo con tanta oferta que hay en las plataformas digitales, ¿sí? Por ahí me han comentado de gente que ha salido a decir, ¿no? A mí, una cantidad de barbaridades y a profetizar cosas en el 2023 y después profetizar. Eso sale de dónde? De lo que acabó de suceder en Turquía, el terremoto. Entonces ya todo el mundo está ahí, lo has dicho, ya. Bueno, con todas esas cosas, y la gente, ¿qué es lo que hace? Primero, entra en pánico, y segundo, ¿qué hace? Le come carreta a tanta gente. ¿Por qué? Porque yo no me edifico en la santísima fe, porque yo no soy una persona de convicciones, de raíces, de estar fundamentado ¿en dónde? En la Biblia, en la firmeza que nos da la verdad de la palabra de Dios. Es por eso que la edificación tiene que ver con crecer espiritualmente, y crecer espiritualmente tiene que ver con la búsqueda de Dios, con el estudio consistente de la palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino como vamos a ver ahorita, que yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Muchos conocemos muchos pasajes de la Biblia de que cómo conocemos la voluntad de Dios, pero muy poco realmente primero la conocemos, y si la conocemos no la obedecemos, y ahí está el problema, que yo pueda pelear, ¿sí? Y el cimiento firme para mi santísima fe es indudablemente la infalible palabra de Dios, la sana doctrina que Pablo le dijo
a sus discípulos en Hechos, capítulo 20, verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo. ¿A quién? A Dios. Yo los traigo, ¿a dónde? Los encomiendo, los dirijo. ¿A quién? A aquel que siempre está ahí, atento a nosotros, a cuidarnos, a protegernos. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Hechos 20:32. Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para salvación, que tiene poder para cambiar, que tiene poder para ¿qué? Para confrontar, que tiene poder para escudriñar lo que hay realmente en mi corazón. Los encomiendo a esa palabra, que tiene poder para edificarme, para sobreedificarme, para ir ¿qué? Cada día siendo una persona de intimidad y de conocimiento y de obediencia a Dios. Es increíble que hay personas que no crecen espiritualmente y entonces son veletas espirituales. ¿Para dónde va a ser? Donde camina la gente. Cuando yo realmente me edifico en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que usted escucha una predicación, en el caso de que les está hablando, tome apuntes y vaya después en la intimidad, dígale a Dios que lo que yo prediqué, dígale que si es palabra de Dios. No coma entero lo que le dice, sino vaya usted ahí en la presencia de Dios para que pueda entonces digerir y que la palabra produzca el fruto al cual Él ha enviado. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sacarnos de dónde, de ser bebés espirituales y comenzar un proceso para un compromiso con el Señor. Y mire lo más maravilloso de este versículo: y daros herencia con todos los santos, con todos los santificados. ¿Cuál es mi herencia? ¿Cuál es mi porción y cuál es mi copa? Dios es mi herencia. Recuerde que cuando Él repartió la tierra y le dijo a Moisés cómo tenía que repartirla, le dijo que a los levitas no les diera ¿qué? Herencia, porque la herencia de los levitas, ¿quién era? Él. Y es la mejor herencia que tocó. Cuando Dios es mi herencia, estamos tranquilos, estamos confiados, estamos seguros que tenemos la excelencia que es nuestro Papá Dios en nuestra vida. Colosenses 3:16 también nos habla de eso importante, que es fundamental para edificar, para crecer, para que el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo en mi vida. Colosenses 3:16 nos habla: la palabra de Cristo mora en abundancia. La pregunta es: ¿será que la palabra de Dios mora en abundancia? ¿Qué quiere decir? Que usted se abreva del torrente de la delicia, que nosotros nos alimentamos todos los días del pan de vida, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y la gente cree que es el pan material. Es el pan espiritual. Que yo vaya, porque la mayoría de los cristianos andan feos, flacos, cansados, ojerosos y sin ilusiones, bien chupados a toda hora. ¿Por qué? Y con una sed tremenda. ¿Por qué? Porque no van. ¿A qué? A que la Biblia sea un manjar, sea un deleite, sea un gozo, sea una felicidad, que se puedan alimentar todos los días de la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la verdad que hoy estamos viviendo? Que pocos estudian, leen, oyen, memorizan y meditan la palabra de Dios.
more en abundancia. Miren lo que dice, que more en abundancia, para que sea enseñado, para que usted sea capacitado, para que seamos exhortados unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Es determinante para que yo pueda edificarme en la santísima fe, que yo sea edificado, que sea enseñado por la palabra de Dios. Y eso sí lo tienen que hacer, ¿en dónde? En la intimidad, allá en la quietud, en el reposo suyo con Dios, que se disfrute, que sea un deleite el estudio de la palabra de Dios. La santísima fe es el núcleo fundamental de la verdad bíblica, de la verdad de la palabra de Dios. Por eso yo tengo que estudiar la palabra de Dios. Y hagamos un recordéis aquí, en un versículo que no lo sabemos de memoria, pero hagamos el recordéis del apóstol Pedro, en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, versos 1 y 2. Dice: deseche toda malicia, toda argumentación, toda astucia. Deje de hacerla de vivo, vive tumbando al otro y disfrutando con la malicia, con el engaño, bueno, con tantas cosas. Todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como un niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezca, para que crezca yo, para que me edifique, para que me enseñe, para que me capacite, para que yo entienda, no como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, de modo, hermano, que yo no le pude hablarlo como a espirituales, sino como a carnales en Cristo, porque tengo que darles de beber leche y no vianda, porque no son capaces, porque no pueden digerir la palabra de Dios. No se puede comer una langosta o la ancha, unos camarones, algo bien delicioso. ¿Por qué? Porque no pueden digerir, porque no están capacitados, porque no se edifican. Y mire, la edificación, aquí nosotros le ponemos el fundamento, pero el edificio lo tiene que levantar usted en la soledad, ahí en la búsqueda permanente de Dios. Cuando eso acontece, pues usted es una persona que aprende a ser sabia y aprende una cosa, a entender por qué está en esta tierra y para qué Dios nos colocó aquí en esta tierra. Es por eso que la palabra de Dios es la que me edifica, la que me permite crecer, la que me permite asumir el compromiso con Dios. Primera de Juan 2:14 nos enseña: os he escrito a vosotros, padres. Es lo que dice, a los padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Porque habéis conocido ¿a quién? Al Señor. Ha conocido a Dios, ha conocido al dulce Espíritu Santo. Y mire lo que dice: les escribo a vosotros jóvenes, a ustedes jóvenes les escribo. ¿Para qué? Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Porque sois fuertes. Qué alegría le da uno cuando ve a un joven que está pero bien fundamentado en la palabra de Dios y que no corre con el desenfreno de los otros, sino que está fundamentado, que es fuerte, que es valiente, que no corre con toda la maldad de este mundo, de los jóvenes que hoy están lejos de Dios. Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Y han vencido a quién? Al maligno. Pero ahí está todo.
para uno vivir una vida en paz, tranquila, feliz, contento, realizado. Es por eso que yo tengo que ser edificado, yo tengo que ser fuerte cuando yo estudio la palabra de Dios, cuando yo vamos a ver, que la obedezco. Segundo punto de la oración en el Espíritu Santo. El elemento esencial en la santificación es orar en el Espíritu Santo. La santidad, la santificación viene cuando yo invito al Espíritu Santo que ore conmigo, que me enseñe a orar conforme a qué, a la voluntad de Dios. El elemento esencial, entonces, orando por lo que es coherente con la voluntad del Espíritu Santo. Que yo ore, no como muchas veces de nosotros oramos, por necesidades materiales, oramos por eso. Pero ¿qué es lo que el Espíritu Santo quiere? Que yo sea coherente con la voluntad de Él. Que yo le pregunte cuál es la voluntad del Espíritu Santo para mi vida y la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para mi vida. Es por eso que tenemos que pedirle a Él que nos ayude a orar. Yo tengo que orar, ¿por qué? Por sus deseos, por sus decretos, por su testimonio, anhelar lo que el Espíritu Santo quiere enseñar y revelar a la vida de cada uno de nosotros. Y la voluntad de Dios se revela, como vimos ahorita, ¿en dónde? En la Biblia. Proverbios 6:23. La voluntad de Dios se manifiesta en la Biblia. Todos lo conocemos. Porque el mandamiento es lámpara. ¿Y la enseñanza qué es? Es luz. Cuando yo realmente busco la voluntad de Dios para mi vida, ¿qué es lo que hace? Dios me lleva ¿a dónde? A que yo estudie, a que yo conozca, a que yo obedezca la palabra de Dios. Porque el mandamiento es lámpara, alumbra, y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que me instruyen. Siempre la palabra de Dios revela qué es lo que hay en mi corazón. Siempre. Cuando yo me miro en el espejo de la palabra de Dios, me doy cuenta de que yo necesito mucho más la presencia de Dios, la obediencia, porque la palabra de Dios es luz en medio de qué? En medio de las tinieblas, de la oscuridad, de las situaciones que estemos viviendo. Es por eso que nosotros como creyentes tenemos que tener algo claro, ¿sí? Que no sabemos aplicar la voluntad de Dios a nuestras vidas, no lo sabemos, y cómo obedecer la voluntad de Dios a nuestra vida. Por eso es que yo necesito, aquí es donde necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él me ayuda en mi debilidad. Él en su amor, en su simpatía, en su fervor, me ayuda ¿a qué? A orar conforme a la voluntad de Dios. Recordemos lo que dice Romanos 8, 26 y 27. Pero leamos. Dice, habla, nos enseña, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Imaginen lo que habla con respecto a la oración, que a veces nosotros nos cansamos muy rápido y comenzamos a repetir una cantidad de cosas. Él me ayuda en mi debilidad con respecto a la vida de oración. Pues, ¿qué pedirte? ¿Cómo tengo que pedir yo?
como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo sí sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Es por eso que la oración en el Espíritu Santo es fundamental para nosotros vivir una vida de santificación y ser edificados ¿en qué? En nuestra santísima fe, como dice Judas, como habla Judas. ¿Y para qué? Para aplicarla y obedecerla a nuestra vida, la voluntad de Dios. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos como indecibles. Él intercede, Él nos ayuda, Él nos enseña a orar conforme a la voluntad de Dios. Porque nosotros sí, hay muchos versículos que hablan de la voluntad de Dios, pero ¿cómo un creyente realmente entiende cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cómo lo entiende? El Espíritu Santo es el que me enseña a mí a orar conforme a la voluntad de Dios y obedecerla. Vuelve y juega, que ese es lo importante. Punto 3 de esta predicación. ¿Sí? Cuando yo oro en el Espíritu Santo, cuando yo me rindo, cuando yo lo busco, cuando yo me someto personalmente a Él, ¿qué acontece? Juan 14, del 14 al 17. Cuando yo me someto a Él, cuando yo me rindo a Él, cuando yo me entrego personalmente a Él. Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Si algo usted pide en mi nombre, en el nombre del Señor o al Espíritu Santo, si usted me ama, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. Y este es el termómetro para entender cuánto yo amo a Dios. Si yo amo los mandamientos, si yo obedezco los mandamientos, si yo disfruto de estudiar, de leer, de oír, de meditar y de memorizar la palabra de Dios. Y mire los resultados de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Y yo rogaré al Padre y yo os dará un amigo, una persona que está al lado mío, que está las 24 horas conmigo, cada momento, cada instante, ayudándome para que esté con vosotros para siempre, diariamente y eternamente. Está el Espíritu Santo ayudándonos a nosotros en nuestra debilidad. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Por eso nosotros tenemos una gratitud y una bondad tremenda de que Dios nos hubiera hecho hacer un padre cuando corríamos en nuestros delitos y pecados. Ese día que Dios me paró a mí, un miércoles 12 de septiembre del 84, me paró ahí en la carrera, no que desenfrenada, por eso mi gratitud, mi amor, mi entrega, mi dedicación, porque lo único que yo puedo hacer es, a tanto amor que recibía, tanta bondad, tanta misericordia, pues es amarlo con todo mi corazón mientras Dios nos deje aquí en esta tierra. Por eso el mundo no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis. Está hablando a los discípulos porque mora con, ya vimos, ¿no? Con, sobre él, pero estará en. Imagínense si yo tengo al Espíritu Santo 24 horas, todos los días, ¿por qué nuestra vida de oración es tan escasa? ¿Y por qué no hacemos la voluntad de Dios? ¿Por qué no hacemos la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque nosotros, muchos de nosotros, nos hemos enfriado, nos hemos dejado endurecer nuestro corazón. Y claro, la oración, nuestro corazón está que como una piedra, como dice Zacarías, no como piedra, sino como diamante. Y claro, la palabra rebota. Es por eso que hoy
acción en el Espíritu Santo, Él me enseña, me edifica, me lleva a la santificación y me lleva a hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que yo pueda vivir en esta tierra quieta y reposadamente. Digamos, yo tengo que descansar en la sabiduría de Dios. Cuando yo oro en el Espíritu Santo, ¿qué trae? Trae paz, trae tranquilidad. ¿Qué más trae? Yo siempre anhelo, busco siempre hacer la voluntad de Dios y no la mía. Y 3, yo confío en el poder de Dios, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Para qué? Para cumplir la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos una cosa, que la venida del Señor sí está muy cerca, pero como me decía mi alguien, viva hoy como si fuera el último día de su vida, o que el Señor venga. Punto. Que si viene dentro de 1000 años, pues bueno, vivamos como si fuera el último día de nuestra vida. Si el Señor viene, nos arrebata, pues gloria a Dios, chévere, nos vamos felices, contentos. O si viene por nosotros, pues bueno, también que nos vayamos contentos, felices. ¿A dónde? A disfrutar de nuestra herencia, a disfrutar de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Por eso yo tengo que confiar en el poder que transforma, que cambia, que renueva, que nos trae sabiduría, entendimiento, inteligencia, la sabiduría de Dios para poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Miremos lo que dice Primera de Juan, un versículo que nos lo sabemos de memoria, 2 versículos más bien. Primera de Juan 5, 14 y 15. 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que yo tengo. Esta es la seguridad. Esta es la certeza. Esta es la convicción que yo tengo. Que nadie me la quita. Nadie me la quita. Cuando uno vive estudiando la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios. Que si yo pido alguna cosa conforme a su voluntad, Él me oye. Y el único que me puede a mí llevar a orar conforme a la voluntad de Dios es el dulce Espíritu Santo. No hay nadie más que me pueda a mí enseñar a orar conforme a la voluntad de Dios. Si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Que nos da seguridad de ese poder para interceder por nosotros delante de Dios, y que el Señor nos responda a nuestro clamor, a nuestro ruego, a nuestra oración. Que el Señor, que el Papito Dios, nos mande esa bendición excelente para nuestra vida. Cuarto punto. El Espíritu Santo nos mantiene en el amor, disfrutando del amor de Papá Dios, que es el mandato número 1 que Dios nos dio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Es por eso que es realmente interesante lo que nos habla ahí en Judas. Pero vosotros, amados, en el 20, edifíquese en su santísima fe, dejando que el Espíritu Santo ore por nosotros. Consérvese, ¿cómo? En el amor de Dios. Qué increíble, qué extraordinario, qué precioso es esto. El Espíritu Santo es el que nos llena a nosotros de amor, de ternura, de bondad, que quita toda esa agresividad, esa ira, irritabilidad, que quita todo eso que hay en nuestro corazón
para llenarnos de bondad, de dulzura, de ternura, para disfrutar, como dice, conservarme, protegerme en el amor de mi Señor, que es mi primera prioridad. Y este es un principio vital, importante, determinante, fundamental para la vida de cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo importante? ¿Qué significa esto? Que yo tengo que permanecer para poder disfrutar ¿de qué? Del amor de Dios. Permanecer en Él, en el amor que Dios tiene para nosotros. Y si yo permanezco, pues bienvenido. Usted disfruta de la compañía, de la intimidad, de la comunión, de la presencia de Dios y de todas sus bendiciones. De todas sus bendiciones. Porque la bendición de Dios es ¿para quién? Para el que obedece. Para el que obedece. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que me ama, ¿qué hace? Permanece. Yo no puedo permanecer en Dios cada 8 días o cada 10 días o cada 15 días o cada mes o cada 2 meses. No, por eso vivimos ¿cómo? Blancos, espiritualmente secos, totalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no permanezco en donde. Recuerden lo que dice Juan 15. Si permanece en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos si no permanece en la vid, así también vosotros. Y por eso que nosotros no entendemos que un día tendremos que entregar cuentas. Allá, cuando estemos en el cielo, nos van a pedir cuentas. Maestro, venga a ver, ¿qué hizo? Y Dios mío, la mayoría de nosotros nos van a decir: siervos malos y negligentes. En lo poco no fuiste fiel, tampoco te voy a poner en lo mucho. ¿Y cómo era que el Señor le diga a uno siervo malo y negligente? Yo me pegaría un tiro con un banano y dice, no me llega a decir eso. Por eso lucho, me esfuerzo, trato de agradar a Dios. ¿Para qué? Ya Dios me advirtió por ahí algo y yo lo he tomado en serio, lo tomé en serio, yo ya los conté. Ya los conté un día. Un día estaba alguien ahí que me roncaba y estando ahí antes de dormir, yo le dije: Señor, yo estoy aprobado. Señor, si tú me llamaras hoy, yo tendría la firma tuya, yo tendría el aplauso. Y me quedé dormido. Y a los 8 días soñé, es increíble, a los 8 días soñé que yo estaba en un salón grandísimo, y yo estaba entregando notas. Y lo más increíble es que la mitad de la cara era mi profesor cuando yo entré de pastor, y la otra mitad de la cara era mi profesor de geometría del año 1970, el profesor Saavedra, me acuerdo tanto. Y ellos eran los que estaban entregando la nota. Entonces, estaban entregando, ambos los dos al unísono dijeron: Hugo Barajas Correa. Y yo salí corriendo: 2,5. Y yo ya me perdí y no, Señor, se ascendió. ¿Cómo le ocurre? Pero le quiero decir que yo lo he tomado en serio. Y a veces le digo: Señor, ya me arrastraste a 2,97, que sea. Arrastrame a 2,97. No, la ley de arrastre, ¿de acuerdo? La ley de arrastre es 2,97. Y yo me lo he tomado en serio. Ya que, mano, allá que en el tribunal de Cristo yo estoy bailas. Pero como me han dicho más de uno, si usted está cuando donde nos quedamos nosotros. Pero es que consuelo de muchos, consuelo de tontos. Es mejor uno darse tú aquí y que Dios lo recompense allá.
Y no como hace muchos, que ellos se tratan con una dulzura, pero tratan mal a los otros. No, yo tengo que ser templado, yo tengo que exigirme a mí mismo. Porque cuando uno se deja exigir a sí mismo, baila. Hasta ahí llega, ¿verdad? Es por eso que, bueno, yo le digo al Señor, yo trato de que, aunque sea mediocre, pero que pase, ¿sí? El estrés, ¿verdad? Si Dios me dijo eso a mí, pues yo lo he tomado en serio, ¿verdad? Porque la cosa, yo vuelvo y repito, la cosa ya va a ser brava, brava. Y hay muchos. Un día de esto vuelvo a hablar sobre el tema del corbatín y la balaca. ¿Corbatín y qué? El corbatín y la balaca. Balaca. El corbatín para los hombres y la balaca para Sí, el corbatín para los hombres, pero como dice la palabra de Dios, porque a muchos nos encontrarán desnudos y no vestidos. A muchos, pero a muchos. Y entonces allá, cuando nos estén premiando en el tribunal de Cristo, los hombres vamos a ir con corbatín, pero las mujeres en balaca, pero en bola. En bola, allá. La inmensa mayoría. Eso sí lo digo. Y por eso yo tengo temor al tribunal de Cristo. Yo tengo temor a ese tribunal de Cristo, que muy pocos hablan de ese evento tan maravilloso. Inmediatamente después del rato, vamos a ¿dónde? Al tribunal de Cristo. Venga para acá, papito, o mamita, venga para acá. ¿Cómo ve? ¿Qué hizo? Ay, Señor, Imagínense y recuerden que solamente dos fichitas bien chiquitas van a ser las que van a dirigir el tribunal de Cristo. Dos fichas, cortitas. Y el tribunal va a haber un fiscal y va a haber un juez. Y el fiscal es el dulce Espíritu Santo de Dios. Y el juez, nuestro amado Redentor Jesucristo, que sentencia aprobado o reprobado. Diosito, ¿verdad? Tremendo. Nos mantiene en el amor divino, que es nuestra primera prioridad. Y para permanecer y poder disfrutar de la presencia y de la bendición, yo tengo que obedecer. Romanos 5:8, 5:5 y 5:8. Ya me he olvidado, yo me aprendí este versículo de memoria y se me olvidó. Y la esperanza no avergüenza. Mi esperanza, ¿de qué? Del retorno de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza no lo avergüenza a uno. Si mis ojos están puestos ¿en dónde? En la eternidad, yo no tendré vergüenza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el que nos enseña ¿a qué? A disfrutar del amor de Dios, a disfrutar de ese deleite que tiene que ser el amor de Dios. Porque el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ya habla el verso 8 de ahí. Mas Dios nos muestra su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Dios siempre muestra el amor. Y el amor, si usted lo quiere ver, vaya a la cruz del Calvario cuando Cristo murió. Ahí está el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Espíritu Santo es el que entonces me lleva a disfrutar, como dice ahí en Judas. Consérvese del amor, que nadie me robe, que nadie me quite, que nadie me asalta. Recuerden que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. No lo sabemos de memoria, pero como hablábamos ahorita, nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios, pero ¿quién nos enseña realmente a conocer la voluntad de Dios? Solamente el Espíritu Santo. No más. ¿Y quién nos enseña a obedecer? El Espíritu Santo, para poder
¿Amar a quién? A mi Señor. La bendición solamente es para quién? Para el obediente. Para el obediente. Miremos lo que nos enseña. Ya lo vimos. Primera de Juan 2, 5, 6. Oiga, todo está cerquita hoy, ¿no? Yo no me di cuenta. Hasta ahora me di cuenta que todo está cerquita. Primera de Juan 2, 5, 6. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Miren lo que dice, que el amor se va a ¿qué? Perfeccionando. Todos los días yo tengo que ir mejorando, tengo que ser mejor, buscar la excelencia, la calidad, el ser diligente, en que yo pueda disfrutar más del amor de Dios. Pero el que guarda, el que obedece la palabra de Dios, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él, que Dios está con nosotros. El que dice que permanece en Él debe andar como Él andó. Y yo tengo que caminar como caminó el Señor aquí. Dios mío, a veces caminamos nosotros como checha, ¿sí? A veces caminamos en nuestra propia carne, en nuestras propias habilidades, en nuestra capacidad, pero no caminamos en lo que el Señor tiene para nuestra vida. Y el remate de corrida, este es el punto que a mí me llegó hasta lo profundo de mi corazón. El remate de corrida, ahí lo tenemos. Vamos a Judas. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que nuestro destino eterno lo tenemos que asegurar. Nosotros tenemos vida eterna, ya no nos la quita nadie. Lo más excelente de la oración en el Espíritu Santo es que imprime en nuestro corazón la vida eterna, que yo soy ciudadano eterno de los cielos. Así lo dice. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia del Señor Jesucristo para la vida eterna, esperando que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelvo y les repito, la segunda venida de Cristo tiene dos etapas. La primera es el rapto y la segunda es la presencia personal 7 años después. Inmediatamente después del rapto, recuerden que hay eventos sucesivos en el cielo y en la tierra. Eventos en el cielo sucesivos. Tribunal de Cristo, y como cantábamos ahorita, esa es la canción del ovejo. Me gozaré. La canción del ovejo. ¿Sí? Me alegraré, cantaré al Señor, porque han llegado ¿qué? Las bodas del Cordero, y a su esposa, que somos usted y yo, nos han vestido ¿de qué? Del vestido bonito, pero no con la corbata y el corbatín y la balaca, no, allá tenemos allá con el vestido bonito, ¿no? Este es un tiempo para volver nuestro corazón y para examinar, para que Dios, porque no es alabado el que se aprueba a sí mismo, sino a quien Dios aprueba. Y eso es lo que uno tiene que buscar, el aplauso de Dios, no de la gente. Yo he tratado de buscar el aplauso de Dios, que Dios me diga buen siervo y fiel allá arriba. Mire, la mayoría de nosotros invertimos tanto en esta tierra que no vamos a llevar nada. No vamos a llevar nada. Y bien para nada. Bien para nada. Y se preocupa. Y se va. El Señor es espectacular. El regalo maravilloso de hoy es tener una expectativa, una alegría, una esperanza que el Señor viene con nosotros. Y si viene hoy,
Bendito sea el Señor que le dio orejas al caballo, pico al pájaro. Bendito sea Dios. Que si hoy llega, nos vayamos, que disfrutemos con Él y que podamos irnos felices. La seguridad de mi destino eterno, el Espíritu Santo ha imprimido en mi vida, esperando, anhelando, deseando su segunda venida. ¿Cómo? Con expectativa, con alegría, con felicidad, con certeza, con convicción, con esperanza, su regreso, y a estar permanentemente en mi mente y en mi corazón, con la eternidad en mi mente y en mi corazón, pensando en ella, en esa esperanza bienaventurada, en ese momento sublime, en ese momento maravilloso, mientras el Señor venga por nosotros. Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y el verdadero, y esperar con una expectativa, con una emoción, cuando el Dios venga y nos arrebate, nos lleve, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, que nos libra de la ira venidera. ¿Y qué es? Que nos libra de la condenación del infierno, nos libra de eso. Ya nosotros tenemos un seguro eterno. Y terminemos esta predicación con el libro de Timoteo Novetito 12 al 14, enseñándonos que renunciando a la maldad, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Uy, qué chévere cuando yo creo que me imagino que va a temblar por aquí y suena la alarma, y en un abrir y cerrar de ojos el Señor me lleva. Lo siento por los que se quedan aquí. Lo siento por los que quedan, que los que se burlan, se ríen, que por ahí vi por ahí algo ahí de, pues está ocioso ahí, no me acuerdo dónde fue, pero por ahí una cosa ahí que uno ve, y le están haciendo una entrevista a una señora especializada en ovnis, y que el ovni por ahí que se presentó y que no sé qué, que un esteroide y que no sé qué. ¡Ay, eso es una belleza! ¡Ay, Dios mío, el amor! ¡Ay, no, pero! ¡Ay! Y eso hablaba con una pasión. Siempre me cambia, no saben que los ovnis toda vaina hablan el pervertido diablo ahí que me engaña a la gente con tantas cosas, con las alienígenas, que yo no sé quién más. Ay no, ellos son los que no vienen a ayudar y van diciendo, son a morir. Y especialista en ovni y todo. Y la gente le comía carne a tantas cosas. Es que tiene que tener uno más tiene que tener una fe pero muy grande para creer en tantas barbaridades. Pero yo sí tengo que, con una expectativa, siempre el anhelo mío es que el Señor venga y nos agarre y que nos lleve a su presencia, ¿verdad? Esperando y aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras.
Y terminemos ahí, en Judas otra vez. Conservamos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Oh, a los que dudan, a los que entran en una incertidumbre, a los que entran en una confusión, ¿sí? Como la reina que el berutero que quiera Confucio, sino el que creó la confusión, ¿sí? Hoy hay muchos cristianos que viven para arriba y para abajo porque es que hay una cantidad de bombardeo por esas redes digitales terrible. Y ellos hablan y ¿sí? Yo había a uno por allá, yo dije y profeticé que los terremotos. Yo me acuerdo cuando yo comencé a profecía no rápido, yo hablé de los terremotos. Oye, en el primer siglo de esta era hubo creo que fueron 12 terremotos en un siglo. En el segundo siglo hubo como 9, 10. En el tercero como 17 y así. Yo me acuerdo que me parece que fue en China y en Perú que hubo un terremoto tremendo en el 66. Creo que en China no me acuerdo bien, fueron 262.000 muertos en el 66, y en el Perú fueron como unos 70 y pico mil de muertos en el 66. Y yo profeticé que los terremotos la gente le come. Y la otra cosa, metiendo miedo, metiendo pánico, no, la profecía para traer, la profecía es algo extraordinario para traer paz, para poner tranquilidad. 3 cosas que es la profecía para que usted no se deje tumbar ahí. 1, adquirir seguridad como hijos de Dios, que ni la muerte, ni la vida, ni algo, venga lo que venga, nadie me podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús. 2, un antídoto contra el engaño y la mentira. Es profecía. Cuando usted conoce la profecía bien, usted no se va a dejar engañar, porque el Apocalipsis y todo lo que hay con respecto a la profecía es el que desvía a la gente totalmente. Y 3, si usted conoce la profecía, usted asumirá un compromiso con la gran comisión, porque vas a ver qué le va a pasar a la familia que se queda aquí en la gran tribulación. Usted se vuelve un discipulador y un evangelizador. Para eso es la profecía. 3 cosas, no se le olvide. 1, seguridad como hijo de Dios. 2, antídoto contra el engaño. Y 3, fuerte compromiso con la gran comisión. Porque si usted entiende lo que es la gran tribulación, Dios mío, eso es, pero me tiene que llevar a mí a la misericordia con la gente, compartir. Ya que si se quedan aquí, va a haber gente que se salva, pero a costa de su propia muerte. Y ahí sí se aplica el que no persevere hasta fin, ese no era salvo. Eso es para la gran tribulación, no es para la iglesia. Por eso ese versículo lo usa mucho para decir que la salvación se pierde. No, si la salvación se perdiera, todo es para país, todos para país, si la salvación se pierde. Pero la salvación es que es un regalo de Dios. Bueno, démosle gracias a Dios por este tiempo. Amado, dulce Espíritu Santo de Dios, Maestro, inspirador de la Biblia, consolador precioso, amigo inseparable, tú que habitas en mi cuerpo, que moras en mi cuerpo las 24 horas, yo te suplico, yo te ruego, yo te pido hoy que rompa los barrotes donde te hemos metido y que tú puedas tomar el control absoluto de nuestra vida. Oh Dios, porque nosotros tenemos que tener agudeza, discernimiento, sabiduría para protegernos de tanto engañador, de tanto falso
falso Dios. Y poder entonces vivir la santificación que solamente puede ser por tu presencia, Espíritu Santo. El camino siempre a la calidad, a la excelencia, a ser mejor persona, a ser mejor esposo, esposa, a ser mejor padre, mejor hijo, mejor hija. Oh Dios, eso es lo que tú quieres. Y para poder pelear, batallar fervientemente y ser edificados en la santísima fe. Oh Dios, y para ser edificado en la santísima fe, yo tengo que tener una riqueza doctrinal, crecer espiritualmente todos los días en el conocimiento de tu palabra. Oh Dios, Espíritu Santo, ven, ayúdanos, ayúdanos. Ya es tiempo de actuar, porque hemos invalidado tu palabra. Es tiempo de que tú tomes el control de nuestra vida. Ya no quiero contristarte más, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda ira, toda maledicencia, todo engaño, toda mentira, toda pelea, todo conflicto, toda amargura, resentimiento. Perdonaos unos a otros, como Cristo nos perdonó a nosotros. Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos, sopla sobre este valle de huesos secos que es tu iglesia. Sopla, Espíritu Santo, así como lo hiciste en Ezequiel. Qué tremendo que tú nos mandes a predicar en un auditorio de huesos. ¿Cómo se pudo sentir Ezequiel predicándole a un auditorio de huesos secos? Predica, oh hijo de hombre, predica. Así ha dicho Jehová a estos huesos secos. Espíritu Santo, coloca tendones, coloca nervios, coloca carne ahora. Esta iglesia muerta, despiértanos tú que duermes, y nos alumbrará Cristo. Despierta hoy como lo hiciste con Ageo, que despertaste. Lo primero que tienes que despertar es a nosotros que estamos dormidos, anestesiados. Los pastores son los primeros que tienen que despertarse, y por eso despiértanos, Espíritu Santo, como lo hiciste en Ageo, para que despierte después al pueblo. Oh Dios, para un avivamiento, porque yo sí creo que hay un avivamiento antes de tu segunda venida. Espíritu de Dios, ven, para poder orar conforme a la voluntad tuya, de rendirnos, de entregarnos, para orar conforme, para crecer, para ser edificados en nuestra santísima fe, para creer que veremos la bondad tuya en la tierra de los vivientes. Espíritu bendito, ven, no te tardes. Si tienes que doblegarnos, si nos tiene que dar lo que sea, hágalo, Espíritu Santo, hágalo. Espíritu Santo, para orar, porque tú eres el único que me puede llevar a orar conforme a la voluntad de Dios. Sí, la Biblia nos habla de cómo conocer la voluntad de Dios, pero es que el único que nos la puede llevar a obedecerla eres tú nomás. Y si estás encarcelado en mi corazón, sal, rompe los barrotes. Espíritu Santo, que esa unción mude mi corazón hoy, que lo transforme. Oh Dios, para que entonces
yo pueda obedecer tu palabra, para que yo crezca en el conocimiento tuyo de tu palabra, que yo la lea, que yo la entienda, que yo la disfrute, que yo me deleite en tu palabra, para que tú derrames hoy un espíritu de obediencia, que yo lo interprete, que yo no razone, que yo no argumente, oh Dios, sino que tú me des un espíritu tierno para obedecer. Tú sabes, Espíritu Santo, que un terco, un obstinado como yo, oh Dios, tú me convenciste en el primer día que yo te oí a ti. Pero a veces, Señor, la maldita antigüedad y la maldita experiencia, que el tiempo nos va alejando de la inocencia, de la candidez. Y a veces, oh Dios, entramos en una necedad. Yo no quiero ofenderte más a ti. Como tú me hablaste a mí en diciembre en aquel. Despiértanos, por favor, despierta a la iglesia. Yo te oro por los pastores sanos del mundo, a los sanos, a los que tú conoces que son sanos. Despiértanos para el último gran avivamiento. Oh Dios, para obedecer, para recibir toda tu presencia, toda la bendición que tú tienes para nosotros. Sí, solamente para aquellos que son obedientes. Porque el que tiene mis mandamientos y los guardas es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Oh Dios, llena mi corazón del amor. Y lo único que me puede llenar del amor de mi Padre, del amor de mi hermano mayor, eres tú. Enséñame a conservarme puro en el amor tuyo. Oh Dios, para poder recibir de ti tu presencia, tu bendición, poder descansar en ti, Espíritu Santo, poder tener la tranquilidad y sobre todo confiar en el poder, esa unción que solamente se logra en el secreto privado de la oración. Gracias, Espíritu Santo, porque con expectativa, con hambre, con sed de tu presencia, de tu segunda venida, con esa expectativa, con esa bienaventuranza yo tengo que vivir, que yo siempre traiga a mi mente y a mi corazón permanentemente que tu advenimiento está cerca. Gracias a Dios por este tiempo, porque tu palabra está corriendo y es glorificada, y tú la llevarás y producirá el fruto al cual tú la has enviado hoy. Un fruto de un crecimiento espiritual, de un compromiso, de una dedicación. Oh Dios, de que podamos acercarnos confiados al trono de la gracia, con tranquilidad, con paz. Espíritu Santo, para que entonces tú abra la ventana de los cielos y tú derrames de bendición hasta que se reúne, derrames salud en aquellos que tú hoy, como tú le dijiste a los apóstoles, y tú le diste poder sobre los demonios, y tú le diste poder sobre toda enfermedad. Oh Dios, que ese poder actúe hoy en nosotros, que ese poder, oh Dios, traiga sanidad, traiga medicina, traiga curación. Aquel que está agobiado, cansado de una enfermedad, oh Dios, que tú, oh Dios, siga haciendo la obra en la vida de cada uno de nosotros, Espíritu dulce, que yo no te contriste más con mi carnalidad,
y que tú puedas glorificar, testificar y exaltar al único soberano y Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro amado Jesucristo a través de nuestra vida. Ahora, Señor, que tu presencia guarde nuestros hogares, nuestra familia, nuestra vida de pareja. Oh Dios, que no lo demos por hecho, que siempre estemos alerta, pendiente, con discernimiento cuando vengan aquellos a robarnos lo que te han robado. Ahora te pedimos que continúes con nosotros en el resto de la noche, Señor, y en el resto de este fin de semana. Para ti toda la gloria, papito hermoso, papito bello, papito maravilloso. Permitámosle hoy que Dios nos abrace, que Dios nos bese, que Dios derrame su presencia en nosotros. Papito, que te podamos experimentar tu ternura, que te podamos, Señor, colmar con besos y decirte te amo, papá, fortalece mí. Que tu bendición repose sobre cada uno de nosotros, papito Dios, en el nombre de Jesús y en la dulce compañía de tu Espíritu. Amén. Amén. Bueno, a todos los que están en nuestro canal de Facebook y en nuestro YouTube, que tengan un feliz fin de semana, y si les gustó esta predicación, lo mínimo que tiene es que compartirla. Que Dios me lo bendiga y nos conserve en paz.